Abuela, estoy encerrada. Tengo sed y hambre. Mi nieta de 7 años susurró por teléfono, su voz temblorosa me atravesó el pecho como un puñal helado. Las palabras salieron entrecortadas, casi inaudibles, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Sarah, mi pequeña, mi adorada nieta. Sonaba tan frágil que mis manos empezaron a temblar mientras sostenía el auricular. Abuela, por favor, ven. Repitió su voz, solo un hilo que se rompía. Escuché el sonido de su respiración entrecortada al otro lado de la línea. El teléfono casi se me escapa de las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Ya era pasada la medianoche. La lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas de mi pequeña casa, y el viento aullaba como si estuviera prediciendo una tragedia. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos, y una sensación de pánico absoluto se apoderó de cada fibra de mi ser. Seba nunca me había llamado tan tarde, mucho menos con esa voz desesperada. No podía sacarlo de mi cabeza. La línea crujía con interferencias, pero podía escuchar perfectamente cada sollozo ahogado que salía de su garganta. Abuela, no puedo salir de la habitación, seguía sollozando. Podía escuchar cómo intentaba contener las lágrimas. Mamá y Héctor se fueron. Ellos cerraron la puerta con llave. Tengo tanta sed, abuela. Y me duele el estómago. Sus palabras apuñalaron mi alma como cuchillos. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Diana, mi propia hija. Había encerrado a su hija de 7 años como si fuera un animal. No podía creer lo que estaba escuchando, pero la voz quebrada de Seba era demasiado real para ser una pesadilla. Mis rodillas temblaban, y tuve que apoyarme contra la pared para no desplomarme. ¿Cuánto tiempo llevas encerrada ahí, mi amor? Logré preguntar, mi voz entrecortada. Estaba tratando de mantener la calma para no asustarla más. Desde que se fueron esta mañana, abuela, no me dieron desayuno. Solo bebí agua del baño porque tenía mucha sed. Mi estómago se retorció de dolor y rabia al escuchar esas palabras. 12 horas. Mi nieta de 7 años había estado encerrada durante 12 horas sin comida, abandonada por su propia madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras apretaba el auricular como si pudiera enviarle todo mi amor a través de la línea telefónica. Escúchame bien, Seba, le dije, tratando de sonar tranquila. Aunque mi voz temblaba de furia. La abuela está viniendo ahora mismo. Quédate cerca del teléfono y no le abras la puerta a nadie más que a mí. ¿Entiendes? Sí, abuela. Murmuró su voz tan pequeña que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Sin perder un segundo más, colgué el teléfono y corrí a mi habitación a buscar las llaves del coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me puse la primera chaqueta que encontré y salí corriendo a la lluvia torrencial que caía sobre la ciudad como lágrimas del cielo. El viento helado golpeó mi cara mientras abría la puerta del coche y mis dedos entumecidos luchaban por encender el motor. La casa de Diana estaba a 20 minutos de la mía, pero esa noche se sentía como si estuviera en otro planeta. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por el resplandor amarillento de las farolas que parpadeaban débilmente en la oscuridad. Mientras aceleraba por las calles empapadas, no podía dejar de pensar en la voz de Seba. ¿Cómo había llegado mi hija a convertirse en el tipo de madre que encierra a su propio hijo? ¿Dónde había fallado como madre para criar a alguien capaz de tal crueldad? Las preguntas me torturaban mientras las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como balas. La casa de Diana apareció ante mí como una sombra siniestra recortada contra el cielo negro. Todas las ventanas estaban oscuras y el jardín delantero parecía abandonado, con hierba crecida y hojas secas esparcidas por todas partes. Era como si la casa misma hubiera muerto por dentro, al igual que el corazón de mi hija. Estacioné el coche frente a la casa y corrí bajo la lluvia, que me empapó en segundos. El frío me caló hasta los huesos, pero nada importaba más que llegar a Seba. Mis pies chapoteaban en los charcos mientras corría hacia la puerta principal y el sonido del agua golpeando el pavimento se mezclaba con el latido salvaje de mi corazón. Toqué el timbre desesperadamente 1, 2, 3 veces, pero solo el eco vacío desde dentro de la casa me respondió. Por supuesto, no había nadie en casa. Diana y Héctor se habían ido, dejando a mi nieta encerrada como a un animal. Intenté girar el pomo de la puerta principal, pero estaba cerrada con llave.
Mis manos temblaban mientras buscaba en mi bolso la llave de emergencia que Diana me había dado hace años. La llave giró en la cerradura con un clic metálico que resonó en el silencio de la noche. Abrí la puerta y entré en la casa, que estaba sumida en una oscuridad total que olía a humedad y abandono. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera abierto una ventana en días. Busqué el interruptor de la luz a tientas, y cuando la sala se iluminó, lo que vi me revolvió el estómago. La casa era un desastre absoluto. Había platos sucios apilados en la mesa del comedor con restos de comida que ya empezaban a pudrirse. El sofá estaba cubierto de ropa desechada. Y en el suelo había latas de cerveza vacías y ceniceros desbordados de colillas de cigarrillos. Era como si Diana y Héctor hubieran dejado de ser adultos responsables y se hubieran convertido en adolescentes irresponsables. Sarah, soy la abuela, grité mientras corría por el pasillo hacia los dormitorios. Mi voz se quebró de emoción cuando la escuché responder desde la parte trasera de la casa. Abuela, estoy aquí. Su voz sonaba tan débil y lejana que tuve que contener las lágrimas para no desmayarme allí mismo. Corrí hacia su habitación y encontré la puerta cerrada con un candado por fuera. Un maldito candado, como si mi nieta fuera una prisionera en su propia casa. Mis manos temblaban de rabia mientras buscaba algo para romperlo. En el garaje, encontré un martillo y corrí de vuelta para liberar a mi pequeña. El metal del candado se rompió después de 3 golpes sólidos, y cuando abrí la puerta, mi corazón se rompió. Sarah estaba sentada en la esquina de su cama, acurrucada como un animal herido, su vestido rosa sucio y arrugado. Su cabello estaba enredado, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Sus labios estaban secos y agrietados. Y cuando me vio, se lanzó a mis brazos con desesperada fuerza. Abuela, pensé que no vendrías. Sollozaba contra mi pecho mientras la abrazaba con toda la fuerza que tenía. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja, y podía sentir lo delgada que estaba, como si hubiera perdido peso en los últimos días. Mi pobre nieta había vivido una pesadilla que ningún niño debería experimentar. Ya estoy aquí, mi amor. Ya se acabó. Le susurré al oído, acariciando su cabello enredado. La mecía en mis brazos como cuando era un bebé, tratando de darle toda la seguridad y el amor que no había recibido de su propia madre. Sus lágrimas empapaban mi chaqueta, pero no me importaba nada en el mundo, excepto consolarla. La habitación estaba en sombras, iluminada solo por la luz que entraba del pasillo. Podía ver un vaso de agua vacío en su mesita de noche y algunos juguetes esparcidos por el suelo, como si hubiera intentado entretenerse durante las largas horas de confinamiento. La ventana estaba cerrada con llave, convirtiendo la habitación en una verdadera prisión. ¿Tienes hambre, mi vida? Le pregunté con una voz suave, tirándola un poco hacia atrás para mirar sus ojos. Sus pequeños ojos marrones, igual que los míos, me miraron con una mezcla de alivio y tristeza que me rompió el alma. Sí, abuela, tengo mucha hambre. Ayer solo comí un trozo de pan, murmuró con la voz entrecortada por el llanto. Ayer, mi nieta había comido por última vez hace más de 24 horas. La rabia que sentí hacia Diana fue tan intensa que tuve que tomar una respiración profunda para no explotar frente a Sarah. ¿Cómo puede una madre ser tan cruel con su propia hija? ¿Qué tipo de monstruo encierra a una niña de 7 años sin comida ni agua? Vamos a la cocina, mi amor. La abuela te hará algo delicioso, dije, tratando de sonar alegre. Aunque por dentro estaba hirviendo de furia. Le tomé la mano y caminamos juntas hacia la cocina, donde el desastre era aún peor que en la sala de estar. El fregadero estaba lleno de platos sucios con comida podrida y las moscas zumbaban alrededor de la basura. Abrí el refrigerador y encontré algunos huevos, un poco de leche que aún estaba buena y unos trozos de jamón. No era mucho, pero era suficiente para hacerle unos huevos revueltos y ayudarla a recuperar fuerzas. Mientras cocinaba, Sarah se sentó en una silla y me observaba en silencio como si no pudiera creer que alguien finalmente se estuviera ocupando de ella. Dime, cariño, ¿cuánto tiempo llevan mamá y Héctor encerrándote? Pregunté con mucha suavidad mientras batía los huevos en un tazón. No quería presionarla, pero necesitaba saber la verdad sobre lo que había estado pasando en esa casa. Sarah miró hacia abajo y jugueteó con sus dedos antes de responder. Por muchos días, abuela. A veces me encierran cuando salen por la noche y otras veces cuando traen amigos. Dicen que los molesto demasiado y que necesitan privacidad.
Sus inocentes palabras revelaron una horrible realidad que me hizo apretar los dientes de rabia. Una niña de 7 años no molesta a nadie, excepto a los padres que han perdido completamente el rumbo. ¿Y la escuela, cariño? ¿Has ido a clase? Seguí preguntando mientras servía los huevos revueltos en un plato limpio que encontré después de hurgar en la montaña de platos sucios. No he ido en una semana, abuela. Mamá dice que estoy enfermo, pero yo me siento bien. Solo tengo hambre y sueño todo el tiempo. Una semana sin escuela. Diana había estado mintiendo a las autoridades escolares mientras mantenía a Seba prisionera en su propia casa. Esto ya no era solo negligencia. Era un abuso infantil sistemático que necesitaba ser denunciado de inmediato. Pero primero, tenía que asegurarme de que mi nieta estuviera a salvo. Come despacio, mi cielo. No te enfermes, le dije mientras le ponía el plato frente a ella. Seba devoró los huevos como si no hubiera comido en semanas, y pidió un vaso de agua, que se bebió de un trago. Ver a mi propia nieta en tal necesidad me llenó de una determinación férrea que no había sentido en años. Mientras ella comía, me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia la calle desierta. La lluvia había parado, pero el cielo seguía negro y amenazante. Sabía que Diana y Héctor volverían en algún momento, y cuando lo hicieran, tendrían que enfrentarse a mí. Esta vez, no iba a dejar que lastimaran a mi nieta más. Después de que Seba terminó de comer, la llevé al baño para darle una ducha caliente. Su pequeño cuerpo estaba sucio y olía como si no se hubiera bañado en días. Mientras llenaba la bañera, ella se quedó en la puerta, mirándome con esos ojos tristes que me rompían el alma. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo esta noche?», preguntó con una voz tan pequeña que tuve que agacharme para abrazarla. «Por supuesto, mi amor. Vas a quedarte conmigo el tiempo que sea necesario. Prometo probar la temperatura del agua con mi mano. Nadie te va a volver a hacer daño. ¿Me oyes?». Sara asintió, pero pude ver en sus ojos que todavía estaba asustada, como si no pudiera creer del todo que su pesadilla había terminado. Mientras ella se bañaba, aproveché para revisar su habitación más de cerca. Lo que encontré me llenó de una rabia que nunca había sentido en mis 62 años de vida. Bajo su cama, había varios vasos de plástico vacíos, como si hubiera estado recogiendo agua del baño durante días. En uno de los cajones de su cómoda, encontré pequeños trozos de pan duro envueltos en servilletas, como si los hubiera estado guardando para cuando tuviera más hambre. Mi nieta de 7 años había estado viviendo como una refugiada en su propia casa, escondiendo comida y agua como si fueran tesoros. La imagen me revolvió el estómago y las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo había permitido Diana que las cosas llegaran a este punto? ¿En qué momento se había convertido mi hija en una madre tan cruel? Cuando Seba salió del baño, le puse uno de sus camisones limpios que encontré en el armario. Era demasiado grande para ella, como si hubiera perdido peso considerable en las últimas semanas. Sus pequeños brazos y piernas se veían más delgados de lo normal, y tenía ojeras bajo los ojos que no eran normales para una niña de su edad. «Vamos a casa de la abuela, mi amor», dije, mientras recogía algunas de sus cosas en una bolsa. No quería que pasara otro minuto en esa casa que se había convertido en su prisión. Pero antes de irnos, necesitaba pruebas de lo que había estado ocurriendo aquí. Tomé fotos de la habitación con el candado roto, las tazas escondidas debajo de la cama y el desastre general de la casa. Mientras empacaba la ropa de Seba, ella se acurrucó en mi regazo y comenzó a contarme más detalles sobre lo que había estado viviendo. «Abuela, a veces escucho a mamá y a Héctor gritando en su habitación. Se pelean mucho por el dinero y luego se van y no regresan hasta muy tarde. Cuando regresan, huelen raro y tienen los ojos rojos». Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Diana y Héctor estaban involucrados en algo mucho más serio que una simple negligencia. El olor extraño, los ojos rojos, las peleas por dinero, todo apuntaba a problemas con las drogas. Mi hija había arrastrado a mi nieta a un mundo de adicción y abandono que podría haberle costado la vida. ¿Te han hecho daño alguna vez, cariño?, le pregunté con mucho cuidado, tratando de no asustarla, pero necesitando conocer toda la verdad. Seba sacudió la cabeza, pero luego añadió algo que me heló la sangre. «No me pegan, abuela. Pero a veces Héctor me grita cosas muy feas y dice malas palabras. Y mamá solo llora y dice que soy una carga para ella». «¿Una carga?».
Mi hermosa nieta de 7 años había estado escuchando que era una carga para su propia madre. Las palabras me golpearon como puñetazos, y tuve que respirar profundamente para no explotar de rabia frente a ella. Ningún niño debería escuchar nunca que es una carga, especialmente de la persona que debería amarlo incondicionalmente. Terminé de empacar sus cosas y llevé la bolsa a mi coche. Seba caminaba a mi lado, tomándome de la mano, y por primera vez en toda la noche, vi una pequeña sonrisa en su rostro. Sabía que estar lejos de esa casa le daba un alivio inmediato, pero también entendía que el daño emocional que había sufrido tomaría mucho tiempo en sanar. Cuando llegamos a mi casa, ya eran casi las 3 de la mañana. Hice la cama de invitados con las sábanas más suaves que tenía y le di su oso de peluche favorito, que había traído de su habitación. Sara se acostó y me pidió que me quedara con ella hasta que se durmiera. Me senté al borde de la cama y le acaricié el cabello mientras sus pequeños ojos se cerraban lentamente. «Abuela, ¿puedo desayunar contigo mañana?», preguntó con una vocecita soñolienta que me llenó de ternura. «Puedes desayunar, almorzar y cenar conmigo todos los días que quieras, mi amor», le respondí, dándole un beso en la frente. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios antes de quedarse profundamente dormida. No pude cerrar los ojos esa noche. Me senté en la sala de estar pensando en todo lo que había descubierto. Mi hija Diana había tocado fondo de una manera que nunca imaginé posible. La dulce y cariñosa niña que había criado se había convertido en una madre negligente que ponía en riesgo la vida de su propia hija debido a sus problemas con las drogas y su relación tóxica con Héctor. Pero mientras procesaba la horrible realidad, un plan también comenzó a formarse en mi mente. No iba a permitir que Seba regresara a esa casa nunca. Haría lo que fuera necesario para obtener la custodia legal de mi nieta, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia hija en los tribunales. El bienestar de Seba era más importante que cualquier vínculo familiar. Al amanecer, llamé a mi hermana Marta, que trabajaba como trabajadora social en el Departamento de Servicios Familiares del condado. Le conté todo lo que había sucedido durante la noche, y ella confirmó que tenía suficientes pruebas para iniciar los procedimientos legales de inmediato. También le recomendó llevar a Seba a un médico para documentar cualquier evidencia de negligencia o maltrato. Marta llegó a mi casa a las 8 de la mañana, y mientras Seba dormía, revisamos todas las fotos que había tomado y discutimos los pasos legales que debíamos seguir. Ella explicó que el proceso sería largo y difícil. Pero con las pruebas que teníamos, era muy probable que obtuviéramos la custodia temporal de inmediato. Cuando Seba se despertó, le preparé un desayuno completo con panqueques, fruta y jugo de naranja. Verla comer con apetito y sonreír mientras me contaba sobre un bonito sueño que había tenido me llenó de una determinación aún más fuerte. Esta niña merecía una vida llena de amor, seguridad y oportunidades, no el infierno que había estado viviendo. Después del desayuno, sonó mi teléfono. Era Diana, y su voz sonaba histérica y desesperada. «¿Dónde está mi hija, mamá?» Llegué a casa y no estaba aquí. La puerta de su dormitorio estaba abierta y sus cosas no estaban. Su falsa preocupación me enfermó porque sabía perfectamente que había encerrado a Seba durante más de 12 horas sin comida ni agua. «Está conmigo, Diana, y se quedará aquí hasta que tú y Héctor asuman la responsabilidad de lo que han hecho», respondí, con la voz tan fría como el hielo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y entonces Diana empezó a gritar que yo era una anciana entrometida y que no tenía derecho a llevarse a su hija. «Tengo todo el derecho del mundo cuando una niña de 7 años me llama llorando porque está encerrada, hambrienta y sedienta», grité de vuelta, sintiendo como la rabia ardía dentro de mí. Diana colgó el teléfono, pero sabía que esto era solo el comienzo de una batalla. Estaba completamente dispuesto a luchar hasta el final. 2 horas después de la llamada de Diana, escuché el sonido de un coche acelerando hacia mi casa. Miré por la ventana y vi a Diana bajando de su viejo coche verde, seguida por Héctor, que se tambaleaba como si estuviera borracho o bajo la influencia de alguna sustancia. Sus ojos rojos y su apariencia desaliñada confirmaron mis peores sospechas sobre su estado. Serge estaba jugando en su habitación cuando escuchó las voces agitadas que venían del jardín. Inmediatamente corrió hacia mí y se aferró a mi pierna, temblando como una hoja. «Abuela, no quiero irme con ellos», susurró con lágrimas en los ojos. Y la abracé, protegiéndola con todo mi cuerpo. «Abre esta maldita puerta, anciana entrometida», gritó Héctor desde afuera, golpeando la puerta con los puños. «Devuélvenos a la chica ahora mismo, o llamaremos a la policía».
Sus amenazas me hicieron reír porque eso era exactamente lo que quería que hicieran. Cuanto más escándalo hicieran, más pruebas tendría de su comportamiento irresponsable. No voy a abrir la puerta hasta que te calmes y podamos hablar como adultos civilizados. Grité desde adentro, manteniendo a Seba detrás de mí. Diana empezó a llorar histéricamente, gritando que yo había robado a su hija y que era una abuela manipuladora que metía la nariz donde no le correspondía. Pero cuando mencioné que tenía fotos de la habitación con el candado y de toda la casa en un estado deplorable, el tono de Diana cambió por completo. Su llanto histérico se convirtió en súplicas desesperadas. Por favor, mamá, devuélvemela. Te prometo que cambiaremos. Héctor no volverá a beber, y yo seré una mejor madre. Lo juro. Sus promesas vacías me recordaban a todas las veces anteriores en las que había prometido cambiar. Desde que se juntó con Héctor hace 3 años, Diana ha estado en una espiral descendente de mentiras, drogas y negligencia. Cada vez que intentaba ayudarla, me gritaba que me metiera en mis propios asuntos. Ahora que las consecuencias habían llegado, ella quería que olvidara todo, como si nada hubiera pasado. Después de 1 hora de gritos y amenazas, finalmente se fueron. Pero no antes de que Héctor gritara que esto no había terminado y que me haría pagar. Sus amenazas no me asustaron, pero sí me hicieron darme cuenta de que necesitaba actuar rápidamente para proteger legalmente a Seba. Al día siguiente, Marta me acompañó al tribunal de familia para solicitar la custodia temporal de emergencia. El juez Edward Ramírez, un hombre mayor con cabello canoso y una expresión severa, revisó cuidadosamente todas las fotografías y documentos que habíamos preparado. Cuando vio las imágenes de la habitación con el candado, su rostro se endureció visiblemente. También presentamos el testimonio del doctor Rafael Mendoza, quien había examinado a Seba esa misma mañana. Su informe médico documentó signos claros de desnutrición leve, deshidratación y grave angustia emocional. El médico había encontrado que Seba tenía un peso inferior al normal para su edad y mostraba síntomas típicos de la negligencia parental prolongada. El juez escuchó atentamente mientras relataba los eventos de esa terrible noche. Le conté sobre la llamada desesperada de Seba en la que la encontró encerrada con un candado y sobre las deplorables condiciones en las que vivía. Mi voz se quebró varias veces durante el testimonio, especialmente cuando describí los vasos de agua escondidos debajo de su cama. Diana y Héctor llegaron tarde a la audiencia, y era obvio que habían estado usando alcohol o drogas antes de comparecer ante el juez. Diana llevaba un vestido amarillo arrugado y manchado, y su cabello parecía no haberse peinado en días. Héctor tenía los ojos vidriosos y no podía mantenerse erguido mientras hablaba. Cuando el juez les preguntó por qué habían encerrado a Seba con un candado, Diana comenzó a balbucear excusas incoherentes. Dijo que solo había sido por una noche, que habían tenido una emergencia familiar y que yo estaba exagerando todo para hacerlos quedar mal. Sus mentiras eran tan obvias que incluso el abogado designado por el tribunal se veía avergonzado. Héctor, por su parte, empezó a gritar que yo era una anciana amargada que quería robarle a la hija de Diana por despecho. Sus palabras odiosas y su comportamiento agresivo solo confirmaron al juez que estos dos individuos no tenían la capacidad emocional o mental para cuidar a una niña de 7 años. El momento más impactante de la audiencia llegó cuando el juez pidió hablar con Seba en privado en su oficina. Mi nieta, vestida con un vestido rosa limpio que le había comprado esa mañana, entró tímidamente, tomándome de la mano. El juez se agachó a su nivel y le habló con una voz suave y paternal. ¿Dónde te sientes más segura, pequeña? ¿Con mamá o con la abuela?, le preguntó muy suavemente. Sara me miró buscando aprobación. Y cuando sonreí y asentí, ella respondió con una vocecita clara. Con la abuela en casa de mamá, tengo miedo y hambre. La abuela me da de comer y me abraza cuando tengo pesadillas. Esas palabras inocentes pero devastadoras sellaron el destino de la audiencia. El juez regresó a su estrado con una expresión grave y anunció que me otorgaba la custodia temporal de emergencia por un periodo inicial de 6 meses. Diana se desplomó llorando en su silla mientras Héctor comenzaba a gritar obscenidades que hicieron que los guardias de seguridad lo sacaran de la sala. Además de otorgarme la custodia, el juez ordenó que Diana y Héctor se sometieran a pruebas de drogas inmediatas y completaran un programa de rehabilitación de drogas antes de que pudieran solicitar visitas supervisadas. También ordenó que la casa fuera inspeccionada por los servicios sociales antes de considerar cualquier reunificación familiar. Cuando salimos del juzgado, Seba tomó mi mano y preguntó si esto significaba que podría quedarse conmigo para siempre. No es para siempre aún, mi amor,
pero vas a estar a salvo conmigo por mucho tiempo, le expliqué mientras caminábamos hacia mi coche. Sus pequeños ojos se iluminaron con una alegría que no había visto en meses. Esa noche, mientras preparaba la cena para las 2, recibí una llamada de mi hermana Norma, que vivía en otro estado, pero se había enterado de la situación a través de Marta. Me ofreció su apoyo incondicional y me dijo que si necesitaba dinero para gastos legales o para cuidar de Seba, estaba dispuesta a ayudar sin dudarlo. La solidaridad de mi familia me llenó de esperanza. Pero también me hizo reflexionar sobre cómo Diana había llegado a estar tan sola y perdida. Durante años, había rechazado nuestra ayuda y se había aislado cada vez más, especialmente después de conocer a Héctor. Ahora, entendía que su adicción la había convertido en una persona que ya no reconocía. Pero mientras veía a Seba comer tranquilamente y contarme sobre las mariposas que había visto en mi jardín, supe que había tomado la decisión correcta. Esta niña merecía tener una infancia llena de amor, estabilidad y oportunidades. Si Diana quería recuperarla algún día, tendría que demostrar que estaba dispuesta a cambiar su vida por completo. Las semanas siguientes fueron como un lento despertar para Seba. Cada mañana la veía un poco más relajada, un poco más segura, como una flor que finalmente recibe el sol después de estar demasiado tiempo en la sombra. Establecimos una rutina que le devolvió la seguridad que había perdido. Desayuno a las 7, jugando en el patio, almuerzo juntos, y por las tardes, le leía cuentos mientras ella dibujaba en su nueva mesa de colorear. Pero no todo era fácil. Durante las noches, Seba tenía terribles pesadillas que la hacían despertar gritando. Corría a mi habitación llorando, temblando de miedo, y me decía que había soñado que estaba encerrada de nuevo y que nadie venía a buscarla. En esas noches, me quedaba despierto sosteniéndola mientras le susurraba canciones de cuna hasta que volvía a dormirse. Una tarde, mientras organizaba los documentos legales en mi escritorio, encontré algo que me heló la sangre. Entre las cosas de Seba que había traído de su casa, había un cuaderno de dibujos que no había visto antes. Cuando lo abrí, descubrí páginas llenas de dibujos que revelaban la verdadera magnitud del horror que había vivido mi nieta. En uno de los dibujos, había una niña pequeña encerrada en una habitación oscura, llorando detrás de una puerta cerrada. En otro, la misma niña estaba acostada en la cama mientras dos figuras grandes gritaban fuera de su habitación. Los colores que había utilizado eran todos oscuros, negro, marrón, gris, como si su mundo hubiera perdido toda alegría y luz. Pero el dibujo que más me impactó mostraba a una mujer mayor llegando en un coche blanco bajo la lluvia. Era yo viniendo a rescatarla esa noche. En este dibujo, por primera vez, había utilizado colores brillantes. Amarillo para la luz de mi coche, rosa para mi chaqueta y verde para representar la esperanza. Era su manera de procesar el trauma y darle sentido a esa noche que había cambiado su vida para siempre. Llevé los dibujos a la doctora Grace Morales, una psicóloga infantil que el pediatra de Seba me había recomendado. La doctora Morales era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida que inmediatamente hizo que mi nieta se sintiera cómoda. Después de revisar los dibujos y hablar con Seba durante varias sesiones, confirmó lo que ya temía. Mi nieta estaba sufriendo de trastorno de estrés postraumático causado por meses de negligencia y abandono emocional. La doctora me explicó que los niños que han vivido situaciones de supervivencia desarrollan mecanismos de defensa que pueden tardar años en sanar. Sara había aprendido a esconder comida para mantenerse callada y no molestar, y a no expresar sus necesidades porque había entendido que era una carga. Sin embargo, la doctora también me dio esperanza. Me dijo que Seba era una niña resiliente y que con amor, paciencia y terapia constante, podría superar completamente el trauma. Los niños tienen una capacidad asombrosa para sanar cuando se sienten seguros y amados, explicó mientras revisaba más dibujos donde Seba había comenzado a usar colores más brillantes. Durante este tiempo, Diana intentó contactarme varias veces. A veces me llamaba llorando, pidiendo perdón y prometiendo que había dejado las drogas. Otras veces, me llamaba furiosa gritando que yo era una manipuladora y que había lavado el cerebro a Seba para que me prefiriera. Sus cambios de humor erráticos solo confirmaban que aún estaba bajo la influencia de las sustancias. La trabajadora social asignada al caso, una joven llamada Carmen, visitaba mi casa cada 2 semanas para evaluar el progreso de Seba. Siempre se iba impresionada por la transformación que veía en mi nieta. En su segundo informe mensual, escribió que Seba había recuperado el peso normal para su edad y mostraba claros signos de bienestar emocional. Pero la mayor prueba llegó cuando tuvimos que enfrentar la primera visita supervisada con Diana.
La reunión tuvo lugar en las oficinas de servicios sociales en una pequeña sala con juguetes y crayones. Yo esperé afuera mientras Seba pasaba 2 horas con su madre bajo la supervisión de Carmen. Cuando terminó la visita, Seba salió tranquila y pensativa. No lloró ni se alteró, pero tampoco mostró ninguna emoción al ver a Diana. Era como si hubiera creado una barrera emocional para protegerse. En el coche de camino a casa, me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuela, ¿por qué mamá huele raro como antes? Diana había llegado a la visita bajo la influencia de alguna sustancia, tratando de ocultarlo con perfume y chicles de menta. Pero los niños tienen un instinto natural para detectar cuando algo no va bien con sus padres. Sara había aprendido a asociar ese olor extraño con momentos de abandono y miedo. Carmen documentó todo en su informe, incluyendo el comportamiento errático de Diana durante la visita y su aparente estado de intoxicación. Esto significaba que las siguientes visitas serían canceladas hasta que Diana completara con éxito un programa de rehabilitación, algo que parecía muy improbable dada su resistencia a admitir que tenía un problema. Mientras tanto, Héctor había desaparecido por completo. Según los vecinos de Diana, él había dejado la casa llevándose varios objetos de valor, incluyendo el televisor y algunos electrodomésticos. Aparentemente, había decidido que un niño y una mujer adicta eran demasiada responsabilidad para él. Su abandono, aunque cruel, fue en realidad una bendición disfrazada. Una tarde, mientras Eva jugaba en el patio con la nueva bicicleta rosa que le había comprado, recibió una visita inesperada. Era Javier, el hermano menor de Diana, que vivía en otra ciudad y acababa de enterarse de toda la situación. Llegó con lágrimas en los ojos y se disculpó por no haber estado presente cuando Diana comenzó a deteriorarse. Javier me dijo que había intentado ayudar a Diana varias veces en el pasado, pero ella siempre lo rechazaba y le decía que no necesitaba su ayuda. Explicó que Héctor había aislado completamente a Diana de la familia, convenciéndola de que nosotros éramos sus enemigos y que solo él realmente la entendía. Era una táctica clásica de los abusadores aislar a sus víctimas de sus redes de apoyo. Cuando Seba vio a su tío Javier, corrió a abrazarlo con una alegría genuina que me llenó de esperanza. Era la primera vez que veía a alguien de la familia de Diana desde que vino a vivir conmigo, y su reacción positiva confirmaba que no todos sus recuerdos familiares estaban contaminados por el trauma. Javier se quedó a cenar con nosotros y durante la comida Seba le contó sobre su nueva escuela, los amigos que había hecho y las clases de natación que había empezado a tomar los sábados. Era como si estuviera presumiendo ante alguien importante cuánto había crecido y cambiado en estos meses. Esa noche, después de acostar a Seba, Javier y yo hablamos durante mucho tiempo sobre Diana y lo que podíamos hacer para ayudarla sin poner en riesgo el bienestar de Seba. Me ofreció apoyo financiero para los gastos legales y prometió que visitaría a Seba regularmente para que tuviera una conexión saludable con la familia de su madre. Antes de irse, Javier me abrazó y dijo algo que nunca olvidaré. Gracias por salvar a mi sobrina Cecilia. Diana es mi hermana y la quiero, pero Seba es inocente y merece una oportunidad para ser feliz. Tú le estás dando esa oportunidad y nuestra familia siempre te estará agradecida. Sus palabras me llenaron de una profunda paz porque confirmaron que había tomado la decisión correcta al luchar por la custodia de Seba. No estaba destruyendo una familia. Estaba salvando a una niña y dándole la oportunidad de crecer en un entorno lleno de amor y estabilidad. 6 meses después de obtener la custodia temporal, llegó el momento de la audiencia final que determinaría el futuro permanente de Seba. Mis nervios me estaban consumiendo, aunque mi abogado, Ramón Vega, me había asegurado que teníamos un caso sólido. Durante estos meses, había documentado meticulosamente cada aspecto de la recuperación de Seba, desde sus informes médicos hasta sus calificaciones perfectas en la escuela. Diana apenas había completado 3 semanas del programa de rehabilitación de 6 meses antes de abandonar. Según el informe de la clínica, había faltado a múltiples sesiones y había dado positivo en 2 pruebas de drogas durante su corta estancia. Su abogado intentó argumentar que ella había estado enferma, pero las pruebas médicas demostraron lo contrario. La mañana de la audiencia, mientras vestía a Seba con su vestido amarillo favorito, me preguntó algo que me conmovió profundamente. Abuela, si el juez dice que puedo quedarme contigo, ¿significa eso que ahora vas a ser mi mamá? Sus palabras inocentes llenaron mis ojos de lágrimas, y le expliqué que siempre sería su abuela, pero que podría cuidarla como si fuera su mamá por el tiempo que fuera necesario. En el tribunal, Diana se presentó luciendo completamente diferente a como estaba hace 6 meses. Había perdido aún más peso.
Su cabello lucía opaco y desordenado, y tenía profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir y consumo de sustancias. Su vestido verde estaba arrugado y manchado, como si se lo hubiera puesto directamente del suelo. El testimonio más devastador vino de la doctora Grace Morales, quien presentó un informe detallado sobre el progreso psicológico de Sarah. Le explicó al juez que mi nieta había mostrado una mejora extraordinaria en estos 6 meses, pero que cualquier regreso al entorno tóxico anterior podría causar un retroceso severo e irreversible en su desarrollo emocional. Cuando Diana tuvo la oportunidad de hablar, sus palabras fueron un desastre total. Empezó culpándome de robarle a su hija, luego se contradijo al decir que había estado enferma, pero que ahora estaba bien. Y finalmente terminó gritando al juez que todos estaban conspirando contra ella. Su comportamiento errático y agresivo solo confirmaba que nada había cambiado en estos meses. La trabajadora social, Carmen, presentó su informe final, que incluía testimonios de los maestros de Sarah, nuestros vecinos y el pediatra que la había estado tratando. Todos coincidieron en que Sarah había florecido bajo mi cuidado y mostraba claros signos de estabilidad emocional y física que no había tenido antes. Pero el momento más importante llegó cuando el juez pidió hablar con Sarah a solas nuevamente. Esta vez, mi nieta entró en la oficina del juez con mucha más confianza que la primera vez. Había crecido considerablemente en estos meses, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sus ojos ya no mostraban el miedo constante que solían tener. Cuando salió de la oficina del juez, Sarah corrió directamente hacia mí y me abrazó con fuerza. El juez regresó con una expresión solemne pero decidida. Después de revisar todos los documentos y testimonios, anunció que me otorgaba la custodia permanente de Sarah con derechos de adopción si así lo decidía en el futuro. Diana se derrumbó llorando cuando escuchó el veredicto, pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Había tenido 6 meses para demostrar que podía cambiar, 6 meses para luchar por su hija, y en su lugar había elegido las drogas y la autodestrucción. El juez también ordenó que Diana no pudiera solicitar visitas hasta que completara con éxito un programa de rehabilitación y permaneciera sobria durante un año completo. Esa noche, celebramos en casa con una cena especial. Sarah había pedido espaguetis con albóndigas, su plato favorito. Y de postre, hice el pastel de chocolate que tanto le encantaba. Mientras comíamos, me dijo que le había dicho al juez que se sentía segura conmigo y que no quería volver a vivir con su mamá hasta que realmente estuviera mejor. Me sorprendió la madurez de sus palabras. A los 7 años, Sarah había desarrollado una sabiduría emocional que muchos adultos no tienen. Entendía que su mamá estaba enferma, pero también sabía que necesitaba protegerse a sí misma. Fue una lección dolorosa para una niña tan pequeña, pero necesaria para su supervivencia emocional. Durante las semanas siguientes, comencé el proceso de inscribir oficialmente a Sarah en una nueva escuela más cerca de mi casa. Su antigua escuela estaba en el barrio donde vivía con Diana, y cambiar completamente su entorno era importante para su proceso de sanación. También la inscribí en clases de arte los fines de semana porque había notado que dibujar le ayudaba a procesar sus emociones. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta de Diana. Fue la primera comunicación directa que había tenido con ella desde la audiencia. En la carta, se disculpó por todo el daño que había causado y me suplicó que le dejara ver a Sarah, aunque fuera solo por unos minutos. Dijo que había dejado las drogas por completo y que estaba viviendo en un refugio para mujeres. Pero cuando llamé al refugio para verificar su historia, me dijeron que Diana solo había estado allí durante 3 días antes de irse sin previo aviso. Aparentemente, tuvo problemas con otros residentes y violó las reglas sobre el uso de sustancias en las instalaciones. Una vez más, Diana había mentido para intentar manipular la situación. Le mostré la carta a mi abogado, quien me aconsejó guardarla como evidencia de los intentos de Diana de contactar a Sarah en violación de las órdenes judiciales. También me sugirió que cambiara mi número de teléfono y considerara obtener una orden de restricción si Diana continuaba acosándome. Pero a pesar de todas las mentiras y manipulaciones de Diana, una parte de mi corazón aún mantenía la esperanza de que algún día ella pudiera recuperarse de verdad. Era mi hija después de todo, y recordaba a la dulce y cariñosa chica que había sido antes de perderse en el mundo de la adicción. Sin embargo, también sabía que mi prioridad absoluta era proteger a Sarah. Una noche, mientras ayudaba a Sarah con su tarea de matemáticas, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Abuela, ¿crees que mamá alguna vez me querrá como tú me quieres? Su pregunta inocente me rompió el corazón porque revelaba una herida profunda que ningún niño debería tener que cargar.
Le expliqué con mucho cuidado que su mamá sí la quería, pero que a veces las personas se enferman de una manera que les impide mostrar su amor correctamente. Le dije que el amor que tenía por ella era fuerte y constante y que nunca tendría que preocuparse por perderlo. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, Seba dijo algo que me llenó de esperanza y tristeza. Abuela, creo que Dios me envió a ti porque sabía que necesitaba una mamá que no estuviera enferma. Sus palabras, llenas de una sabiduría que trascendía su edad, me confirmaron que esta niña especial había encontrado una manera de darle sentido a su dolor y encontrar esperanza en medio de la adversidad. Esa noche, después de que se quedó dormida, me quedé despierto reflexionando sobre todo lo que habíamos pasado juntos. En menos de un año, Seba había transformado mi vida tanto como yo había transformado la suya. Me había dado un nuevo propósito y me había enseñado que el verdadero amor a veces requiere tomar decisiones difíciles y dolorosas. Un año después de obtener la custodia permanente, la vida con Seba había encontrado un hermoso y estable ritmo. Mi nieta había crecido tanto física y emocionalmente que a veces me costaba creer que era la misma niña aterrorizada que había rescatado aquella noche lluviosa. Sus pesadillas habían disminuido considerablemente, y ahora se despertaba cantando en lugar de gritando de miedo. Seba había desarrollado una pasión por la pintura que me llenaba de orgullo. Sus dibujos ya no mostraban habitaciones oscuras ni figuras amenazantes, sino jardines llenos de flores, arcoíris brillantes y familias felices. La doctora Cress me había explicado que este cambio en su arte era una señal clara de que había procesado con éxito una gran parte de su trauma. Una mañana de sábado, mientras comíamos panqueques con jarabe, Seba me hizo una pregunta que había estado esperando durante semanas. Abuela, ¿puedo llamarte mamá? Me quedé sin aliento por un momento, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Por supuesto que puedes, mi amor, respondí, abrazándola fuertemente contra mi pecho. Desde ese día, Seba comenzó a llamarme mamá de manera natural y espontánea. Al principio, me resultaba extraño escucharlo, pero poco a poco me di cuenta de que era lo más natural del mundo. Había asumido todos los roles maternos en su vida. La consolaba cuando estaba triste, la cuidaba cuando estaba enferma y la guiaba en cada paso de su crecimiento. La transformación de Seba también había impactado a toda mi familia. Mi hermana Marta visitaba regularmente y siempre comentaba lo increíble que era ver a un niño florecer de esa manera. Mi hermana Norma había venido de otro estado para conocer a Seba, y se quedó toda una semana ayudándome a arreglar la habitación de mi nieta con nuevos muebles y decoraciones. Pero no todo había sido fácil durante este año. Diana había aparecido varias veces en momentos inesperados, siempre en estados lamentables que confirmaban que su adicción había empeorado en lugar de mejorar. Una vez la encontré esperando fuera de la escuela de Seba, esperando a que saliera de clase. Tuve que llamar a la policía y solicitar una orden de restricción más estricta. La última vez que vi a Diana fue especialmente dolorosa. Vino a mi casa a las 2 de la mañana golpeando la puerta desesperadamente y gritando que quería ver a su hija. Cuando salí a hablar con ella, apenas la reconocí. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Su cabello estaba sucio y enredado, y sus ojos tenían esa mirada vacía típica de las personas completamente perdidas en las drogas. Mamá, por favor, déjame verla solo por 5 minutos, suplicó, llorando. Prometo que esta vez cambiaré. Dejaré todo y recuperaré a mi hija. Pero sus promesas vacías ya no tenían efecto en mí. Había escuchado las mismas palabras demasiadas veces, y cada vez Diana había demostrado que las drogas eran más importantes para ella que su propia hija. Le dije firmemente que no podía verla hasta que completara un programa de tratamiento real y se mantuviera sobria durante al menos un año. Diana empezó a gritar que yo había puesto a Seba en su contra, que era una abuela manipuladora, y que algún día me haría pagar. Sus amenazas ya no me asustaban, pero sí me entristecían profundamente al ver en lo que se había convertido mi hija. Seba había escuchado los gritos desde su habitación, y cuando Diana se fue, bajó las escaleras con lágrimas en los ojos. Mamá Cecilia era esa señora enferma, mi mamá de antes, me preguntó con una voz quebrada. Sus palabras me rompieron el corazón porque confirmaron que ya no reconocía a Diana como su madre. Le expliqué con mucho cuidado que sí, esa era su madre biológica, pero que estaba muy enferma y por eso no podía cuidarla adecuadamente. Le aseguré que no era su culpa y que no tenía que preocuparse por nada porque siempre estaría allí para protegerla y amarla. Seba me abrazó con fuerza y me dijo que solo quería tener una mamá que la amara y que no estuviera enferma. A medida que pasaron los meses,
Seo comenzó a sobresalir académicamente en su nueva escuela. Sus maestros me decían constantemente lo inteligente y diligente que era y cómo había desarrollado una personalidad alegre y sociable que era contagiosa para todos sus compañeros. Era como si hubiera recuperado todos los años de infancia perdidos en un entorno tóxico. También había comenzado a hacer preguntas sobre mi vida y sobre cómo era Diana cuando era pequeña. Le mostré álbumes de fotos de cuando Diana era niña, y Seo se sorprendió al ver cuánto se parecían físicamente. Mamá, Cecilia, ¿por qué mi mamá de antes cambió tanto? Me preguntó una tarde mientras mirábamos fotos de Diana en su graduación de secundaria. Le expliqué de manera apropiada para su edad que a veces las personas toman malas decisiones que les hacen daño a ellos mismos y a otras personas. Le dije que Diana había elegido usar sustancias que la enfermaron y la hicieron cambiar por completo. Seo me escuchó atentamente y luego me dijo algo que me llenó de orgullo. Nunca voy a tomar esas cosas malas, mamá. No quiero enfermarme como ella. Durante este tiempo, también recibí noticias que me llenaron de esperanza. Javier, el hermano de Diana, me llamó para decirme que había encontrado un centro de rehabilitación especializado en casos de adicción severa y que estaba dispuesto a pagar por el tratamiento completo si Diana aceptaba ingresar voluntariamente. Javier había estado buscando a Diana durante semanas y finalmente la encontró viviendo en las calles del centro. Me dijo que estaba en condiciones terribles, pero que por primera vez en años, había admitido que necesitaba ayuda. El centro de rehabilitación tenía un programa de 6 meses con un seguimiento de 2 años y una tasa de éxito del 70%. Aunque una parte de mí quería aferrarse a la esperanza de que Diana pudiera recuperarse, también sabía que no podía permitir que esa esperanza pusiera en riesgo la estabilidad emocional de Seo. Le dije a Javier que apoyaba plenamente sus esfuerzos para ayudar a Diana, pero que Seo no tendría contacto con ella hasta que hubiera completado el tratamiento y demostrar estabilidad a largo plazo. Una tarde, mientras Seo jugaba en el parque con sus nuevos amigos de la escuela, me senté en un banco observándola y reflexionando sobre todo lo que habíamos vivido juntas. Ver su risa genuina, sus mejillas sonrojadas por el ejercicio y la confianza con la que interactuaba con otros niños me llenó de una profunda satisfacción. Seo había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de amor, estabilidad y oportunidades que le permitirían desarrollar todo su potencial. Ya no era la niña aterrorizada temblando en mi regazo, sino una pequeña fuerte e inteligente llena de sueños para el futuro. Había superado un trauma que podría haber marcado toda su vida, y lo había hecho con una gracia y resiliencia que me inspiraban cada día. Esa noche, mientras le ayudaba con su tarea de ciencias, Seo me sorprendió con una declaración que llenó mi corazón. Mamá Cecilia, cuando crezca, quiero ayudar a los niños que están tristes como yo estaba antes. Quiero ser doctora de corazones rotos para que otros niños también puedan ser felices. Sus palabras me confirmaron que todo el dolor y las batallas legales habían valido la pena. Sara no solo se había recuperado de su trauma, sino que había encontrado una manera de transformar su experiencia en un propósito de vida que pudiera ayudar a otros niños en situaciones similares. 2 años después de esa conversación sobre ayudar a otros niños, Seo se había convertido en una extraordinaria niña de 10 años. Su personalidad había florecido por completo, mostrando una combinación única de compasión, inteligencia y determinación que me llenaba de orgullo cada día. Sus calificaciones eran excelentes. Había desarrollado un talento natural para la pintura y se había convertido en la líder natural de su grupo de amigas. Una tarde de primavera, mientras regresábamos de su clase de piano, Seo me hizo una pregunta que había estado esperando durante algún tiempo. Mamá Cecilia, ¿crees que mi mamá de antes ya está curada de su enfermedad? Javier me había estado manteniendo informado sobre el progreso de Diana en el centro de rehabilitación, y las noticias eran esperanzadoras por primera vez en años. Diana había completado con éxito el programa de 6 meses y había permanecido sobria durante 8 meses adicionales. Según Javier, había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una floristería, vivía en un apartamento pequeño pero limpio, y asistía fielmente a las reuniones de apoyo. Por primera vez en años, parecía haber encontrado una estabilidad genuina. El centro de rehabilitación había recomendado que Diana escribiera cartas a Seo como parte de su proceso de sanación sin esperar una respuesta, simplemente como una forma de procesar su culpa y expresar sus sentimientos. Durante los últimos meses, había estado enviando cartas semanales que leía cuidadosamente antes de decidir si eran apropiadas para Seo. Las primeras cartas estaban llenas de disculpas desesperadas y promesas grandiosas que me recordaban a la Diana manipuladora de antes, pero gradualmente el tono había cambiado a algo más maduro y reflexivo.
Comenzó a escribir sobre su proceso de recuperación, sobre las cosas que había aprendido sobre sí misma y sobre lo orgullosa que estaba de Seva sin pedir nada a cambio. En su carta más reciente, Diana había escrito algo que me conmovió profundamente. Mi querida Seva, cada día que paso sobria es un día que me acerca a ser la madre que mereces. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que quieras verme algún día. Solo quiero que sepas que el amor que siento por ti es lo que me mantiene fuerte cuando las cosas se ponen difíciles. Tu abuela, Cecilia, es un ángel que te salvó cuando yo no pude. Después de mucha reflexión y varias consultas con la doctora Grace, decidí que era el momento de hablar seriamente con Seva sobre la posibilidad de tener algún tipo de contacto controlado con Diana. Necesitaba saber cómo se sentía mi nieta al respecto sin presionarla en ninguna dirección. Una noche después de la cena, nos sentamos en su habitación y tuvimos una conversación que recordaré para siempre. Le expliqué que Diana había estado trabajando muy duro para sanar de su enfermedad y que quizás estaba lista para volver a verla, pero solo si ella quería y se sentía preparada. Seo escuchaba atentamente jugando con una de sus muñecas mientras procesaba la información. Después de varios minutos de silencio, me miró con esos ojos inteligentes que tanto me recordaban a los míos y dijo, «Mamá, Cecilia, ¿crees que ya no me hará daño?». Su pregunta directa me rompió el corazón porque reveló que, a pesar de su corta edad, entendía perfectamente los riesgos involucrados. Le aseguré que nunca dejaría que nadie le hiciera daño y que cualquier encuentro con Diana sería en un lugar seguro con supervisión profesional y que ella podría detenerlo en cualquier momento si se sentía incómoda. También le expliqué que no tenía que decidir nada de inmediato y que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para pensar, cualquier cosa de inmediato y que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para pensar. Seva pidió ver algunas de las cartas que Diana había escrito, especialmente las más recientes. Mientras las leía, pude ver cómo procesaba las palabras de su madre biológica, haciendo preguntas maduras sobre el significado de ciertas frases. Mamá Cecilia, ¿por qué dice que no espera que la perdone? ¿Significa eso que hizo algo muy malo? Le expliqué con cuidado que Diana entendía que había tomado decisiones que la lastimaron y que ahora estaba tratando de hacerse responsable de esas decisiones. Le dije que el perdón era algo muy personal y que no tenía que perdonar a nadie si no se sentía lista o no quería. Después de una semana de reflexión, Seva me sorprendió con su decisión. Mamá Cecilia, creo que quiero conocer a la señora que fue mi mamá antes, pero solo si estás conmigo todo el tiempo. Y si ella intenta llevarme o me hace sentir mal, nos vamos de inmediato. Su madurez y su capacidad para establecer límites claros me llenaron de orgullo. Contacté a la doctora Grace para organizar la reunión de la manera más segura posible para Seva. Decidimos que sería en la consulta del médico, con ella presente durante toda la reunión, y que solo duraría 30 minutos la primera vez. También establecimos señales claras que Seva podría usar si quería terminar la reunión antes de tiempo. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Seva se había vestido con especial cuidado, eligiendo su vestido lavanda favorito y las nuevas sandalias que le había comprado la semana anterior. Durante el desayuno, estaba más callada de lo habitual, pero no parecía ansiosa, solo pensativa. Cuando llegamos a la oficina, Diana ya estaba esperando en la sala de recepción. Cuando la vi, apenas pude contener mi asombro. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo 10 años. Diana había recuperado un peso saludable. Su cabello lucía limpio y bien peinado, y sus ojos tenían una claridad que no había visto desde antes de conocer a Héctor. Llevaba un vestido simple pero elegante de color rosa pálido, y en sus manos sostenía un pequeño regalo envuelto en papel brillante. Cuando vio a Seva, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se controló admirablemente para no abrumarla con demasiada emoción. «Hola, Seva», dijo Diana con una voz suave y temblorosa. «Te ves tan grande y hermosa. Has crecido tanto que casi no te reconozco». Seva se quedó cerca de mí pero respondió educadamente. «Hola. Mi mamá Cecilia dice que tú eres Diana y que fuiste mi mamá antes cuando eras diferente». La honestidad directa de Seva podría haber herido a cualquiera, pero vi a Diana tomar una respiración profunda y aceptar las palabras con gracia. «Así es, mi amor. Yo era tu mamá antes, pero estaba muy enferma y no podía cuidarte bien. Por eso la abuela Cecilia se convirtió en tu mamá, y ha hecho un trabajo maravilloso». Durante los siguientes 30 minutos, observé una conversación cautelosa pero respetuosa entre Diana y Seva. Diana le habló sobre su trabajo en la floristería, sobre las clases de arte que había comenzado a tomar y sobre los libros que estaba leyendo.
Seba le habló sobre su escuela, sus amigos y sus clases de piano. Lo que más me impresionó fue la diferencia en su lenguaje corporal. Diana mantuvo una distancia respetuosa, sin intentar forzar el contacto físico o la intimidad emocional. Seba, por su parte, se fue relajando gradualmente durante la conversación, aunque nunca se alejó de mi lado. Hacia el final de la reunión, Diana le dio el regalo que había traído. Era un juego de pinturas profesionales con pinceles de diferentes tamaños y un bloc de papel especial para acuarela. Javier me dijo que te gusta pintar y pensé que podrías usar estos para crear cosas hermosas. Diana dijo con una sonrisa tímida. Seba aceptó el regalo y lo examinó con genuino interés. Gracias, Diana. Las pinturas son muy bonitas. Voy a hacer una pintura del jardín de mamá Cecilia. Mi nieta respondió con una agradecida cortesía. Diana sonrió con lágrimas en los ojos, claramente conmovida por la amable respuesta de Seba. Cuando terminó la reunión, la doctora Grace habló brevemente con los tres para evaluar cómo nos habíamos sentido. Diana expresó su gratitud por la oportunidad de ver a Seba y prometió que respetaría cualquier decisión que tomáramos sobre futuras reuniones. Seba dijo que Diana parecía más amable que la señora enferma que recordaba, pero que aún necesitaba tiempo para pensar. En el coche de camino a casa, Seba estuvo callada durante varios minutos antes de hacer un comentario que me sorprendió. Mamá, Cecilia Diana se parece a las fotos de cuando era pequeña que me mostraste. Ya no se parece a la señora que estaba gritando fuera de nuestra casa. Su observación demostró la extraordinaria capacidad que tienen los niños para percibir cambios genuinos en las personas. Esa noche, mientras cenábamos, Seba me pidió que le contara más sobre cómo era Diana cuando era niña. Le mostré más fotos y le conté historias sobre su madre biológica antes de que las drogas arruinaran su vida. Seba escuchó con fascinación, como si estuviera conociendo a una persona completamente nueva. Mamá Cecilia, ¿crees que Diana pueda ser como era en las fotos otra vez? Me preguntó mientras miraba una foto de Diana a los 8 años sonriendo en un columpio. Le expliqué que las personas pueden cambiar y sanar, pero que se necesita mucho tiempo y esfuerzo, y que no todos lo logran. Durante los siguientes 6 meses, Diana y Seba mantuvieron reuniones mensuales en la oficina de la doctora Grace. Cada reunión duraba un poco más que la anterior, y poco a poco podía ver cómo se desarrollaba entre ellas una nueva y cuidadosa relación. Diana nunca presionó, nunca exigió. Simplemente se presentaba de manera constante como una persona estable que respetaba los límites de Seba. En la 5ª reunión, ocurrió algo hermoso. Seba había traído una de sus pinturas para mostrarle a Diana una pintura del jardín de nuestra casa lleno de flores coloridas y mariposas. Diana se quedó sin palabras al ver el talento artístico de su hija. Y con lágrimas en los ojos, dijo, Seba, esto es absolutamente hermoso. Tienes un don especial que espero sigas desarrollando toda tu vida. Por primera vez, Seba sonrió genuinamente en presencia de Diana y respondió, gracias. Mamá Cecilia dice, heredé el amor por el arte de ti porque tú también pintabas cuando eras joven. Diana me miró con gratitud por haber mantenido viva esa conexión positiva entre ellas a pesar de todo lo que había pasado. Fue en ese momento cuando Diana tomó una decisión que me impresionó profundamente. Le dijo a Seba, mi amor, quiero que sepas que Cecilia es tu mamá ahora y siempre lo será. Perdí ese derecho cuando no pude cuidar de ti. Pero si me dejas, me encantaría ser tu amigo. Alguien que está aquí para apoyarte y quererte sin pedir nada a cambio. Sara consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Diana, ¿eso significa que no vas a intentar llevarme con mamá Cecilia? Diana sacudió la cabeza firmemente. Nunca, mi amor. Mamá Cecilia te salvó cuando yo no pude, y te ama más de lo que yo jamás podré demostrar. Solo quiero estar en tu vida de la manera que tú me permitas. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra situación familiar. Diana había hecho algo que pocas personas en su posición hacen. Ella había puesto las necesidades de su hija por encima de sus propios deseos. Ella reconoció que yo había ganado el derecho a ser la madre de Seba, no por los tribunales, sino a través del amor, el sacrificio y la dedicación diarios. Durante el verano, Diana pidió permiso para llevar a Seba a una exposición de arte infantil en el museo de la ciudad. Después de mucha deliberación, decidí acompañarlas a ambas. Ver a Diana interactuar con Seba en un ambiente más relajado me permitió observar cambios aún más profundos en su personalidad. Diana había desarrollado una paciencia y sensibilidad que nunca había tenido antes.
Escuchaba atentamente cada comentario que Seba hacía sobre las pinturas, le hacía preguntas inteligentes que estimulaban su creatividad y la animaba a expresar sus propias opiniones artísticas. Era como ver a una persona completamente nueva, alguien que había aprendido a poner las necesidades de los demás antes que las suyas. Al final de esa tarde en el museo, Seba me sorprendió al preguntar si Diana podía unirse a nosotros para tomar un helado. Durante esos momentos compartidos, pude ver cómo se desarrollaba de manera natural una nueva y saludable dinámica familiar. Diana no intentó competir conmigo por el afecto de Seba, sino que más bien elogió mi papel maternal de una manera respetuosa y apropiada. Esa noche, mientras arropaba a Seba en la cama, hizo una reflexión que me llenó de orgullo por su madurez emocional. Mamá Cecilia, creo que Diana es una buena persona ahora. No huele raro ni tiene ojos tristes como antes. ¿Crees que podemos ser amigos como ella dijo? Le expliqué que las relaciones toman tiempo para desarrollarse, pero que si ella se sentía cómoda, podríamos seguir viendo a Diana de vez en cuando. También reiteré que siempre tendría la libertad de cambiar de opinión si algo no se sentía bien y que siempre sería su mamá principal sin importar qué. Un año después de esa primera reunión controlada, llegó el momento de tomar una decisión importante. Diana había mantenido su sobriedad durante 2 años completos, había demostrado una estabilidad emocional y financiera consistente, y había respetado todos los límites que habíamos establecido. La doctora Cress recomendó que consideráramos permitir visitas menos supervisadas. Seba, que ahora tenía 11 años, había desarrollado una relación genuinamente afectuosa con Diana. La llamaba por su nombre, no mamá, pero hablaba de ella con cariño y esperaba con ansia sus reuniones mensuales. Había encontrado una manera saludable de tener 2 figuras maternas en su vida sin conflicto interno. Durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Seba me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá Cecilia, ¿perdonaste a Diana por las cosas malas que hizo antes? Su pregunta directa me hizo reflexionar profundamente sobre mis propios sentimientos hacia mi hija. Le expliqué que el perdón es un proceso largo y complicado, pero que al ver los esfuerzos genuinos de Diana por cambiar y especialmente al ver lo respetuosa que había sido con nuestra relación, sentí que la había perdonado. También le dije que el perdón no significa olvidar lo que sucedió, sino elegir no dejar que el pasado controle el futuro. La respuesta de Seba me sorprendió con su sabiduría. También la perdoné, mamá Cecilia. Pero estoy feliz de que tú seas mi mamá principal porque nunca me abandonarás ni te enfermarás como ella lo hizo antes. Diana puede ser mi amiga especial, pero tú eres mi mamá para siempre. Sus palabras confirmaron que habíamos navegado esta situación compleja de la manera correcta. Sara había logrado sanar de su trauma inicial, desarrollar una relación saludable con Diana y mantener la seguridad emocional de saber que yo era su base estable e inquebrantable. En el segundo aniversario de nuestra custodia final, organizamos una pequeña celebración familiar. Diana había pedido permiso para estar presente, y por primera vez, sentí que era apropiado incluirla. Javier también vino con su esposa e hijos, creando un ambiente familiar genuinamente amoroso. Durante la cena, Diana pidió permiso para hablar y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Quiero agradecer a Cecilia por salvar a mi hija cuando yo no pude. Gracias por amarla cuando yo estaba perdida, por protegerla cuando yo era un peligro, y por permitirme ser parte de su vida nuevamente cuando logré encontrarme. Luego se volvió hacia Seba con una voz temblorosa. Mi hermosa niña, tú eres la razón por la que pude encontrar la fuerza para sanar. Cada día sobrio ha sido por ti con la esperanza de que pudiera ser digno de estar en tu vida, incluso de esta pequeña manera. Cecilia es tu verdadera mamá, y me siento honrada de ser tu amiga. Seba se levantó de su silla y abrazó a Diana, diciéndole, gracias por mejorar, Diana. Me gusta tenerte como mi amiga especial. Diana lloró en silencio mientras abrazaba a su hija, entendiendo perfectamente que este era el mejor regalo que podría recibir. Esa noche, después de que todos se fueron, Seba y yo nos sentamos en el porche mirando las estrellas. Mamá Cecilia, ¿crees que Diana se quedará mejor para siempre? Me preguntó con la preocupación natural de un niño que ha aprendido que los adultos a veces fallan. Le expliqué honestamente que no podía garantizar el futuro de Diana, pero que podía prometerle que siempre estaría allí para protegerla sin importar qué. También le dije que Diana había demostrado durante 2 años que estaba comprometida con su recuperación y eso era una buena señal. Mientras observaba a mi nieta procesar nuestra conversación, me di cuenta de que habíamos logrado algo extraordinario.
Habíamos tomado una situación que podría haber destruido una familia y la habíamos transformado en algo que, aunque diferente de lo tradicional, estaba lleno de amor, respeto y sanación. Seba se había convertido en una niña extraordinaria que entendía conceptos complejos como el perdón, las segundas oportunidades y la importancia de los límites saludables. Diana había encontrado una manera de ser parte de la vida de su hija sin arriesgar su bienestar. Y había descubierto que mi mayor legado no sería solo haber criado a Diana, sino haber salvado y criado a Seba. Cuando arropé a Seba esa noche, me dijo algo que resumía perfectamente nuestro viaje. Mamá Cecilia, creo que al final todos ganamos. ¿Quieres una hija que te quiera de verdad? Quiero una mamá que nunca me abandone. Y Diana ganó la oportunidad de conocer a la chica fuerte en la que me convertí gracias a ti. Sus palabras me llenaron de una profunda paz al saber que, después de años de dolor, lucha e incertidumbre, habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo como una familia poco convencional pero auténtica, construida sobre el amor incondicional, el sacrificio mutuo y la esperanza de que las personas pueden cambiar cuando encuentran razones lo suficientemente fuertes para hacerlo. 5 años después de esa celebración familiar, estoy sentado en mi jardín viendo a Seba practicar piano en la sala. A los 16 años, se ha convertido en una joven extraordinaria que irradia confianza y compasión. Sus dedos bailan sobre las teclas con una gracia que me llena de orgullo, tocando una melodía que ella misma compuso inspirada en nuestra historia familiar. Diana ha permanecido sobria durante 7 años consecutivos. Ahora dirige su propia floristería en el centro y se ha casado con un buen hombre llamado Mako, quien entiende y respeta nuestra dinámica familiar única. Sara fue quien acompañó a Diana por el pasillo el día de su boda, no como su hija, sino como su querida amiga que había sido testigo de su transformación. La relación entre Diana y Seba ha evolucionado hacia algo hermoso y auténtico. Se ven regularmente, comparten su amor por el arte, y Diana ha encontrado su lugar como una figura de apoyo en la vida de Seba sin intentar recuperar un papel que había perdido hace años. Mako a menudo comenta que nunca ha visto una dinámica familiar tan madura y llena de respeto mutuo. Sara está en su último año de secundaria y ha sido aceptada en varias universidades prestigiosas con becas académicas completas. Ella quiere estudiar psicología infantil, cumpliendo el sueño que expresó cuando tenía 7 años de ayudar a los niños con corazones rotos. Su ensayo de solicitud universitaria contó nuestra historia, describiendo cómo una abuela puede convertirse en madre y cómo el verdadero amor a veces requiere decisiones difíciles. Hace 2 meses, Seba me sorprendió con una propuesta que me hizo llorar. Mamá Cecilia, quiero cambiar legalmente mi apellido para incluir el tuyo. No quiero borrar mi historia, pero quiero que el mundo sepa oficialmente que tú eres mi verdadera madre. Cuando fuimos al juzgado para hacer el cambio, el juez Edward Ramírez, ahora retirado, nos felicitó por crear algo hermoso a partir de circunstancias tan difíciles. La casa ha sido testigo de muchas celebraciones a lo largo de estos años. Graduaciones, cumpleaños, los conciertos de piano de Seba y las cenas familiares mensuales donde Diana, Mako, Javier y sus hijos se reúnen alrededor de nuestra mesa. Seba es el centro radiante de estas reuniones, conectando a todos con su genuina alegría y su habilidad natural para hacer que las personas se sientan valoradas y queridas. Marta y Norma siguen siendo pilares importantes en nuestras vidas. Marta se jubiló el año pasado y ahora ayuda a Seba con sus proyectos de voluntariado en un refugio para niños en crisis. Norma viene a visitarnos cada Navidad y siempre comenta lo increíble que es ver una familia formada por amor en lugar de solo por genética. La doctora Grace se ha convertido más en una amiga de la familia que en una terapeuta. Seba la visita ocasionalmente, no porque necesite terapia, sino porque valora su consejo sobre cómo ayudar a otros jóvenes que han pasado por traumas similares. El doctor a menudo usa nuestra historia como ejemplo en conferencias sobre la resiliencia infantil y la importancia de las redes de apoyo familiar. Una tarde reciente, mientras organizaba álbumes de fotos, encontré los dibujos que Seba había hecho cuando tenía 7 años. Decidí mostrárselas y nos sentamos juntas comparando esas imágenes oscuras y aterrorizadas con las vibrantes y esperanzadoras pinturas que crea ahora. Mamá Cecilia, es increíble ver cómo ha cambiado mi mundo interior. Me dijo mientras sostenía un dibujo de ella misma encerrada en esa habitación oscura. Seba ha desarrollado una sabiduría emocional que a menudo me sorprende. Cuando sus amigos preguntan sobre su familia poco convencional, ella explica con naturalidad que el amor viene en muchas formas y que tuvo la suerte de tener una abuela que la amó lo suficiente como para convertirse en su madre y una madre biológica que la amó lo suficiente como para cambiarle la vida por completo.
Hace 3 semanas, Diana me pidió hablar conmigo a solas con lágrimas en los ojos. Me dijo, Cecilia, nunca podré devolverte lo que hiciste por Sarah y por mí. Me diste la oportunidad de conocer a la increíble joven en la que se convirtió mi hija y me permitiste ser parte de su vida a pesar de todo el daño que causé. Soy una mujer diferente hoy porque me mostraste lo que significa el amor incondicional. Nuestra conversación me hizo reflexionar sobre el perdón y la redención. Diana había demostrado que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando encuentran razones lo suficientemente poderosas para hacerlo. Su amor por Sarah había sido esa razón, y mi disposición a darle una segunda oportunidad había hecho posible su transformación. Esta mañana, mientras estaba preparando el desayuno, Sarah bajó las escaleras con una sonrisa radiante y me abrazó como lo ha hecho cada mañana durante 9 años. Mamá, Cecilia, ¿saben qué día es hoy? Me preguntó con ojos brillantes. Era el 9º aniversario de la noche que cambió nuestras vidas para siempre. La noche en que una llamada desesperada nos unió para siempre. Quiero celebrar este día como nuestro verdadero día de la madre, me dijo Sarah. Porque fue el día en que elegiste ser mi mamá, no por obligación ni por accidente, sino por puro amor. Sus palabras llenaron mi corazón con una alegría que no sabía que era posible sentir a los 71 años. Mientras escribo estas líneas en mi diario, mirando hacia el futuro, sé que Sarah está destinada a hacer grandes cosas en este mundo. Llevará consigo las lecciones de resiliencia, compasión y esperanza que aprendimos juntas durante estos años. Y cuando ayude a otros niños que han perdido su camino, les dará lo mismo que yo le di, amor incondicional y la promesa de que siempre habrá alguien dispuesto a luchar por ellos. Nuestra historia comenzó con una llamada desesperada en medio de la noche, pero se convirtió en un testimonio del poder transformador del amor, la importancia de las segundas oportunidades y la verdad de que las familias más fuertes no siempre son las que nacemos, sino las que elegimos y construimos día a día con dedicación, sacrificio y una esperanza inquebrantable.